El taller se trataba de evaluar los riesgos, ¿sí? Y para ello usted tenía que leer este enunciado que tenemos aquí y determinar cuáles eran los riesgos existentes, ¿verdad? Del cual no hablaba de un puesto en específico, aquí habían, por ejemplo, el puesto de José y Manuel, ellos tenían 2 puestos diferentes, pero yo no le dije de un solo puesto de trabajo, simplemente le dije identifique los riesgos que usted ha detectado aquí y cuáles son los factores de riesgos que pueden estar generando, ¿sí? Asimismo, que planteé a qué disciplina preventiva correspondían y que teníamos que hacer la evaluación de riesgo. Para hacer la resolución vamos a leer el enunciado rápidamente. Dice, José y Manuel son buenos amigos y compañeros de trabajo, llevan trabajando en la misma empresa, Muebles Hogar, desde que se creó hace 11 años. Es una carpintería ubicada en una antigua nave industrial a las afueras de la ciudad. Recientemente han recibido un gran número de pedidos por lo que falta mano de obra. Las instalaciones de la empresa nunca han estado en buenas condiciones. Entre otras cosas, la cubierta del taller necesita ser reparada. Vemos por aquí y empieza a entrar, ¿no? Ya que en días lluviosos existen filtraciones que dan lugar a goteras. De la misma forma, la instalación eléctrica necesita ser revisada y modificada, ya que el cuadro eléctrico no dispone de tapa adecuada e incluso partes activas del cuadro sin proteger. Además, continuamente saltan los interruptores sin motivo aparente. Entonces, de aquí ya vemos algunos factores de riesgo que están convergiendo en este sitio de trabajo. En el primer párrafo nos dice que hay mucho flujo de trabajo en la empresa y en el otro párrafo nos está diciendo que las instalaciones están en muy mal estado. ¿Qué más nos dice aquí? El nivel de iluminación en el taller es bajo, apenas entra iluminación natural por sus pequeñas ventanas y el número de focos industriales no es suficiente para las actividades. La ventilación también es deficiente, especialmente en invierno cuando se mantienen las ventanas cerradas y el portón. A lo que se une que parte de las máquinas no cuentan con extracción localizada de polvo, de madera, haciendo que este se encuentre en suspensión en el aire, acumulándose en el suelo, paredes e incluso las máquinas. Ya. Vemos que este párrafo hace énfasis en algunas situaciones, hace énfasis en la iluminación del sitio. Falta de iluminación, falta de aire también. Falta de ventilación, ¿sí? Que no hay extractores de polvo, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, no había del ruido, ya. Entonces, este párrafo, si ustedes recordemos, iluminación, ventilación, polvo en el ambiente, está hablando de las condiciones medioambientales del sitio. Entonces, de aquí yo puedo sacar algunos riesgos higiénicos, ¿sí? Del primer párrafo de acá hablaba de las instalaciones como tal. Y recordemos que las instalaciones generan riesgos de seguridad laboral, mientras que las condiciones como el polvo, la iluminación, el ruido, generan riesgos higiénicos porque pueden ser perjudiciales para la salud, ¿sí? Entonces vemos claramente están definidos los párrafos para localizar, ¿no? Aquí nos habla de las condiciones medioambientales. De aquí yo puedo detectar claramente riesgos higiénicos. Existe una sala dentro de la nave en la que se realizan las tareas de barnizado y lacado. A pesar de que estaba previsto desde hace tiempo, aún no cuentan con cabina o campana de extracción y las tareas se realizan abriendo la ventana y utilizando una mascarilla ultrafiltrante del tipo P1 que comparten entre todos los trabajadores y que desconocen si es efectiva o no, ¿sí? Entonces aquí también habla un poco de la ventilación, entonces también puede afectar a las personas. También podemos encontrar aquí riesgos higiénicos, pero aquí habla de otro tipo de situaciones, por ejemplo, que están compartiendo el equipo de protección personal, ¿sí? Que no hay una cabina. Entonces aquí estamos hablando que no hay medidas de protección implementadas dentro de la empresa. Ahora que ustedes ya consultaron un poquito qué es protección y prevención, no hay medidas de protección dentro de la empresa. Eso nos está diciendo en este párrafo. Ya, por acá vamos a ver qué más nos dice. Parte de las herramientas manuales están desgastadas y en lo que se refiere a las máquinas no existen registros de los mantenimientos y además algunas máquinas han sido modificadas retirando algunos resguardos para facilitar así su trabajo.
Estaba previsto que el servicio de prevención ajeno hiciera alguna comprobación de las máquinas, pero hasta el momento no se ha realizado nada, ¿no? Aquí en qué hace énfasis, en las máquinas, en las herramientas que no tienen los resguardos, ¿sí? No hay las debidas medidas de protección. Esto también nos está diciendo este párrafo. ¿Qué más nos dice aquí? Recientemente, José sufrió un accidente, un corte profundo en la primera falange del dedo índice, al aproximar la mano al cilindro portacuchillas de la máquina Tupi. Entonces aquí nos está hablando que están operando una Tupi, no una máquina que es cortadora. Se produjo porque un compañero que iba sorteando los objetos situados en las vías de paso tropezó con el cable de un tablero que alguien había dejado en el suelo y este como consecuencia golpeó a Josué, que realizaba sus tareas en la máquina, haciendo que el dedo de la mano entrara en contacto con las partes móviles de la máquina. Entonces, ¿qué nos está diciendo este párrafo? Nos está diciendo que no hay un orden dentro del lugar, ¿sí? Que tal vez son un poco descuidados los compañeros, ¿sí? Y que no hay los resguardos en las máquinas. Eso me está diciendo claramente ese párrafo. ¿Qué más me dice acá? José y Manuel no aguantan más la situación. Estamos hablando de un conflicto psicológico que tienen los trabajadores. Están cansados de esta situación en la que, aparte de las deficientes condiciones de trabajo, ni siquiera nadie les ha dado formación en materia de prevención de riesgos laborales que exige la legislación, y eso se lo han solicitado al responsable en varias ocasiones. Así que ambos ahora sí están decididos a denunciar la situación al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Vemos aquí, este párrafo claramente dice la situación, cómo se siente el trabajador. Por ejemplo, de aquí yo puedo sacar algunos riesgos psicológicos que pueden estar afectando a los trabajadores. Ahora sí, me voy a las preguntas, porque recuerden, los riesgos psicológicos es cómo se siente el trabajador, si se siente abrumado, si genera estrés, ese tipo de situación. Vamos a ver qué me dice aquí. Preguntas. Con los datos facilitados en el caso práctico, conteste a las siguientes cuestiones. Primero, dice, elabore una tabla identificando 4 riesgos de seguridad laboral y 2 riesgos de las otras disciplinas preventivas. Y debe asociar el debido factor de riesgo que genera el mismo y las medidas preventivas para mitigarlo. Y después dice que evalúe 2 riesgos de seguridad. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo con la metodología binaria simplificada. Ojo aquí, solo los riesgos de seguridad laboral se pueden evaluar con el tipo de evaluación de riesgo que yo les di en clase. No puedo evaluar riesgos higiénicos, no puedo evaluar riesgos ergonómicos, tampoco riesgos psicosociales con ese método. Únicamente riesgos de seguridad laboral. ¿Sí? Bueno. ¿De? Sí, pero ya le veré, ya. Bueno, entonces hasta aquí yo simplemente he hecho una lectura del enunciado, ¿sí? Hasta aquí ustedes también notaron esas situaciones cuando estuvieron haciendo la lectura o no. ¿O se les hizo más difícil identificar estas cuestiones? Esto estoy hablando de condiciones del trabajo, aquí estoy hablando de las condiciones ambientales, aquí estoy hablando de cómo se siente el trabajador. No sé si pudieron ver eso dentro de la lectura o todavía no pueden alcanzar a diferenciar esas situaciones. Bueno, asumo que no, ¿no? Bueno, entonces, ojo aquí. Voy a hacer la tabla, la misma que hicimos en la clase anterior, que cuando vimos esta parte voy a insertar una tabla.
para identificar el riesgo, el factor de riesgo, la disciplina y la medida preventiva. ¿Ya? Entonces voy a identificar, me pide 4 riesgos de seguridad con el debido factor de riesgo, ¿sí? Obviamente tengo que identificar la disciplina preventiva y las debidas medidas preventivas. Bueno, entonces, voy a hacer un recuento de qué era. Les voy a hacer el recuento de qué era, cuáles eran las disciplinas preventivas. Recordemos que habían las disciplinas preventivas médicas, que esas no eran de nuestro interés, porque esos son los doctores, ¿verdad? Y teníamos 4 disciplinas preventivas, ¿sí? No se les olvide, alguien por ahí creo que me preguntó, ¿y cuáles eran esas disciplinas preventivas? Ya no nos vamos a olvidar de ahora en adelante. La primera disciplina preventiva es la seguridad laboral. Y la seguridad laboral lo que busca es eliminar accidentes de trabajo, que no hayan accidentes de trabajo en la empresa. Y ya definimos que era accidente de trabajo. Es ese suceso imprevisto que pasa en ese momento. Yo les decía que asocien el accidente de trabajo a eso que uno se corta, a eso que uno se quema, a eso que uno se riega un químico en ese momento, a ese incendio que se produce justo en ese instante. Si ese es el accidente de trabajo, es eso súbito que pasa justo en ese momento, que no queríamos que suceda, pero sucedió, ¿sí? Y que puede tener consecuencias letales o no, ¿sí? Entonces, la seguridad en el trabajo busca evitar accidentes de trabajo. Esa es la primera disciplina preventiva, ¿sí? No nos vamos a olvidar. La segunda disciplina preventiva que dijimos era la higiene industrial. ¿Qué buscaba la higiene industrial? Prevenir la aparición de enfermedades profesionales en sus trabajadores. Y enfermedades profesionales decíamos que era aquella patología que el trabajador puede ir adquiriendo lentamente, ¿verdad? Está expuesto al ruido y de a poco él empieza a desarrollar una sordera. O está expuesto a un químico y de a poco empieza a desarrollar alguna enfermedad, ¿ya? Es eso que va lento, lento, lento y aparece, ¿sí? Entonces, los riesgos higiénicos, ¿sí? Son de la higiene industrial y son los que producen enfermedad. Pero de aquí hay que tener claro 3 cosas. Estos riesgos higiénicos pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Físicos, hablábamos, por ejemplo, vibraciones o ruido. Químicos, cualquier tipo de químico. Biológicos, virus que existan en el ambiente y al que estemos expuestos, ¿sí? Entonces son esas condiciones medioambientales, el polvo que hay en el sitio de trabajo, el ruido que hay en el sitio de trabajo, la iluminación deficiente que puede haber en el sitio de trabajo, estar en un lugar que se mueve mucho, eso van a ser condiciones medioambientales, ¿sí? Del medio ambiente de trabajo. Esos pueden generar riesgos higiénicos, ¿sí? Perdón, chicos, me disculpo. Ya. Entonces, no se olviden, seguridad laboral, higiene industrial. La tercera era la ergonomía, y nosotros dijimos que la ergonomía era evitar, o más bien acomodar el sitio de trabajo a la persona para evitarle fatiga al trabajador, fatiga física por malas posturas, y nosotros habíamos dicho que fatiga es algo que ya con descansar se me pasa. No es que estoy enfermo, solo necesito descansar. Eso es fatiga, ¿no? Pues la ergonomía busca evitar esa fatiga que se puede derivar de estar agachado siempre en el mismo lugar, ¿no? O esa fatiga mental de tener mucho trabajo acumulado, ya. Eso vamos a asociar como los riesgos ergonómicos, ¿sí? Entonces la otra disciplina preventiva era la ergonomía. Y la cuarta disciplina preventiva eran los riesgos psicosociales, es decir, el trabajador sufre de estrés,
el trabajador está desmotivado. El trabajador sufre de depresión o ese tipo de situaciones derivadas del trabajo, obviamente. Eso será los riesgos psicosociales. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? No sé si se acordaron cuáles eran esas disciplinas preventivas. Esos son los que van en riesgos, ¿verdad? Sí. Ahorita yo solo estaba hablando de las disciplinas preventivas: seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. ¿Sí? Y pues de ahí nosotros podemos tener diferentes tipos de riesgos. No sé si se escucha bien lo que digo o hay mucho ruido. Yo lo escucho bien, profe. ¿Está bien? Me avisan si es que hay mucho ruido o alguna cosa, me avisan, ¿ya? Ok. Entonces, yo le pedí que encuentren 4 riesgos de seguridad laboral. Entonces, vamos a identificar 4 riesgos, ¿ya? Voy a poner 2, ustedes pues completan, ¿no? Y la otra disciplina le pedí 2 de higiene industrial, porque le dije que identifique 2 de las otras disciplinas, pero él me preguntó cuáles eran. Les dije, recuerden cuáles eran, ¿ya? Pues voy a poner aquí, le pedí 2 de higiene industrial, y después le pedí 2 de ergonomía. ¿Okay? Y por último, la última disciplina preventiva, psicosociología. Ya. Denme un momentito, ¿ya? Mil disculpas, estaba en la oficina ocupada. Por eso había mucho ruido. Y psicosociología. Me creo que escribí mal. Sí, bueno, psicología le voy a poner nomás. Ya. Ya. Entonces, no nos vamos a olvidar de aquí en adelante. Cuando yo le pregunte cuáles son las disciplinas preventivas, seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. ¿Sí? Seguridad laboral previene accidentes de trabajo. Higiene industrial previene enfermedades profesionales. Ergonomía previene la fatiga en los trabajadores y la psicología previene enfermedades mentales en los trabajadores. ¿Sí? No nos vamos a olvidar de eso de aquí en adelante. Ahora sí, ¿cuáles? Yo le dije que identifique los riesgos, ¿sí? ¿Cuáles eran los riesgos de seguridad laboral? Bueno, tal vez no tiene clara la película todavía, pero yo le pasé un documento, ¿verdad? Le pasé un documento que se llamaba, que me permitía evaluar los riesgos. Vamos a buscar ese documento para abrirlo aquí. Clases. Por aquí estaba. Ya. Todos abramos, ¿verdad? Nuestra guía de seguridad, nuestra guía de evaluación de riesgos. Sí, yo les dije que este es el que se utiliza en España. Ustedes, que utilizáramos este para tener homologados los riesgos, ¿no? Eso fue lo que les pedí. ¿Sí? Tal vez yo no tengo muy clara la película, cuáles eran los riesgos de seguridad, cuáles eran los riesgos higiénicos, cuáles eran los riesgos ergonómicos o cuáles eran los riesgos psicosociales, pues por eso les pasé esta matriz. Los riesgos de condiciones de seguridad eran los riesgos de seguridad. Los riesgos que tenemos acá de las condiciones medioambientales son los riesgos higiénicos. Los riesgos que tenemos aquí de la fatiga son los riesgos ergonómicos. Y los riesgos que tenemos acá de insatisfacción, que está aquí catalogado en esta guía, serán nuestros riesgos
psicosociales. ¿Sí? ¿Está entendido cómo manejar esta guía? Tal vez no estaban lo suficientemente relacionados. La guía era una polla, por así decirlo, bastante buena para ustedes, ¿no? Y también para el examen va a ser un buen material de apoyo. Bueno, entonces, de todo lo que planteamos aquí, ¿qué tipo de riesgos de seguridad, líder? Dígame un riesgo de seguridad de aquí que haya encontrado. Por ejemplo, puede analizar ese accidente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, de cualquiera de los párrafos o el primero? Usted dígame un riesgo de seguridad de lo que haya visto en este planteamiento. Vimos que habían... Es una carpintería. ¿Qué puede haber en una carpintería? Hay cortadoras, hay lijadoras, hay... Taladoras, taladas. Ya. Incluso vimos que uno se cortó por ahí, ¿verdad? Tuvo un accidente. Ya, entonces por manejar un tupi, que es una máquina cortadora. Entonces dígame, líder, ¿qué riesgo de seguridad le deriva de esa narrativa? Sí. ¿Qué sería el riesgo? No se le puede repetir lo mismo del riesgo laboral, ¿no diga? No, riesgo laboral riesgos laborales son todos los riesgos, ¿ya? Los riesgos son lo que le puede pasar al trabajador. Recordemos el criterio. Riesgos es lo que le puede pasar al trabajador, ¿verdad? Se Eso puede fue un accidente, cortar, ya, pero ese accidente, no solo decir el accidente. El accidente es que se puede cortar, se le puede caer algo en la cabeza, se puede resbalar, se puede caer, se le pueden atropellar, puede haber un incendio, puede haber una explosión. Por maniobrar o por las condiciones de trabajo le pasó eso. Esos son los riesgos de seguridad. Los riesgos de higiene, puede estar expuesto a químicos, a polvos, ese tipo de situaciones, a vibraciones, a ruidos, iluminación deficiente. Pues si es en el riesgo de un carpintero, pues sería, se puede cortar, o si no sufre un accidente en lo que es, qué sé yo, que darse una mano, romperse una mano. Ya. Romperse una mano, cortarse, muy bien. Pero ese riesgo, líder, ¿cómo le decíamos, Santiago, a ese riesgo? Golpes o cortes por objetos o herramientas. Ya, muy bien. Esa es la forma de tipificarlo correctamente. Golpes, cortes por objetos o Objetos o herramientas. Ya, muy bien. ¿Sí? Esa es la forma de tipificarlo y incluye cualquier golpe que usted puede derivar del uso de alguna herramienta. ¿Qué pudo generar este corte? Líder, a ver, otra oportunidad. ¿Qué pudo haber generado ese corte? ¿Por qué se cortó en ese accidente? Por el mal uso de la herramienta. Ya, mal uso de la herramienta. ¿Derivado de qué usó mala herramienta? Que específicamente de la herramienta, ¿cómo se llama? Ya, no, pero, o sea, sí, mal uso de la herramienta, pero está bastante general. Especifíquele un poco más. Ahí habían algunos factores que mencionó. ¿Cuál cree No, usted? ya sí, en el libro no está. No, eso es criterio de ustedes, por eso. Mal uso de la herramienta, una, le quitó los resguardos, ¿verdad? U otra, porque no conocen los riesgos, ¿verdad? Pero para simplificar, Para simplificar. Derivado del desconocimiento o porque no tienen el conocimiento adecuado. Porque el trabajador no tiene el conocimiento adecuado. Es decir, porque no los han capacitado, no les han dado las medidas preventivas. ¿Cuál sería la medida preventiva para mitigar el mal uso de la herramienta? En este caso, porque el trabajador no tiene el conocimiento adecuado. Líder, ¿cuál sería? Capacitaciones, ¿verdad? Capacitaciones a los trabajadores. Muy bien, gracias. A ver,
Vamos ahí, Brian. ¿Cuál es otro riesgo de seguridad? Derivado de lo que usted vio ahí. ¿Qué más puede pasar? O de la Cruz. Brian Pinzón. A ver. Otro riesgo es Otro riesgo de seguridad. Eran 4 riesgos de seguridad. sería deslizamiento. ¿Ya? ¿Por qué Deslizamiento deslizamiento? porque, por ejemplo, cuando el señor se resbaló y se chocó con el otro compañero es porque estaban las herramientas en el suelo. Ya, Entonces que ¿y el riesgo se llama deslizamiento? No. ¿Cómo se llama el riesgo? me olvidé cómo es. Caídas al mismo nivel. Eso, caídas, eso mismo. Ya, no Eso estamos sí le puse. utilizando la guía, chicos. Yo ya les llamé la atención por eso y no estamos utilizando la guía. Factor que produce eso de ahí, usted ya lo dijo, Brian, pero ¿cómo lo ponemos aquí? Factor que produjo esa caída. Falta de orden y limpieza, ¿verdad? En el lugar. ¿Qué medida preventiva puede mitigar estas acciones? No sé, digamos, puede ser una capacitación para que sean más educados la gente. Sean más educados, pongan las cosas en orden. Puede No sé, eso ser. es algo personal. O disponer adecuadamente, disponer y señalizar adecuadamente los espacios de trabajo también. Sí. ¿No? Puede ser eso. Muy bien. Andrés, otro riesgo de seguridad de la narrativa que hicimos ahí. Andrés Coyahuas. Sí, el otro riesgo de trabajo puede ser la falta de visibilidad. Ya, la falta de visibilidad. ¿Cómo se llamaba esa falta de visibilidad? Hoy sería de... A ver, déjame ver. ¿Cómo se Ese llama? sería, en la disciplina sería en seguridad laboral, ¿no es cierto? Ya. En la disciplina. Aquí es un poco ambiguo, ¿no? A veces lo suelen tomar en seguridad, pero la iluminación es una condición medioambiental, porque la iluminación defectuosa a la larga puede generar que usted tenga decaimiento en sus ojos. Por lo tanto, podríamos poner más bien es un riesgo de higiene industrial. Ya. Pero ¿Ya? eso le puede ocasionar también una fatiga visual, ¿verdad? Sí, la iluminación se llama, el riesgo se llama así, ¿sí? El riesgo se llama así y habla esa parte de que hay una iluminación deficiente en el espacio, que hay un riesgo de no tener una buena iluminación, así se llama como tal, ¿sí? Listo. El riesgo se llama iluminación, a eso que usted me hacía énfasis, Andrés, de que había una deficiente iluminación, el riesgo se llama así. Si estamos hablando de que es alguien que está manejando siempre una computadora o algo que le genera una falla o algún tipo de reflejo en los ojos y que produce una fatiga y se llama fatiga visual y es un riesgo ergonómico, ¿sí? Este riesgo derivado de deficiencia de iluminación se llama iluminación y es un riesgo de seguridad, ¿sí? ¿Cuál es el factor de riesgo? Deficiente iluminación natural y artificial. Ya. Pero ahí se puede generar también en el contorno de la estructura del lugar de trabajo. Como en el Por ejemplo, puede ser de luz natural o Claro, iluminación artificial, que serían los focos. claro. Aquí la medida preventiva sería colocar las luminarias necesarias, ¿verdad? De acuerdo a la actividad. Esa sería una medida preventiva. Adecuar la iluminación Exactamente.
de acuerdo a la tarea, ¿no? A la actividad. Entonces recuerden, iluminación es algo medioambiental, entonces es algo de higiene industrial y se llama así, iluminación, como el ruido. No, el ruido, el riesgo no se llama sordera, se llama ruido, pero es eso, que implica que hay ruido en el ambiente. Ya, volvamos a conectar, ¿ya, chicos?